Iniciamos ahora el bloque de unidades didácticas relacionadas con la conformación de objetos. ¿Qué significa conformación de objetos? Pues darle forma. A la hora de utilizar los diversos materiales que ya hemos visto y fabricar objetos, es muy importante cómo le vamos a poder dar la forma a la pieza que nosotros queremos. Y para ello hay diversos métodos. Cada método se relaciona con un tipo de material o con una determinada complejidad o uso de las distintas piezas. Dentro del bloque de conformación vamos a tener tres temas o tres unidades. La primera unidad, tema 1, se referirá a la conformación sin pérdida de material. Esto se refiere a aquellas técnicas de conformado que permiten con una determinada cantidad de material fabricar objetos sin que se pierda material por el camino. Es decir, si he utilizado, por ejemplo, 1 kilogramo de material, la pieza resultante tendrá 1 kilogramo también. Por contra, el segundo tema contemplará las técnicas de conformado, conformación con pérdida de material. Aquellas en las que durante el proceso de fabricación de un determinado objeto vamos a desperdiciar material que luego se intentará reutilizar, reciclar, etc. Por lo tanto, yo empezaré con 1 kilogramo, por ejemplo, de material, pero la pieza resultante no tendrá 1 kilogramo, sino que tendrá menor masa. Y por último, el tercer tema tratará sobre las técnicas de conformado de objetos por unión de piezas. Mediante varias piezas más pequeñas, fabricar una pieza más grande. La unidad o tema 1 va a tener el siguiente esquema. Primero hablaremos de las tecnologías de fabricación, luego dentro de los procesos o procedimientos de conformación sin pérdida de material, que serían los del tipo 1, pues tenemos conformación por fusión y moldeo, es decir, cuando utilicemos moldes con distintos tipos, y luego tenemos lo que sería por deformación. Y dentro de la deformación también haremos dos grupos, deformación en caliente y deformación en frío. Antes de comenzar a explicar los temas, tanto el 1, el 2 como el 3, es conveniente recordar que cuando veamos las técnicas de conformado vamos a utilizar imágenes fijas, lo cual muchas veces no es suficientemente aclaratorio para entender cómo funciona dicha técnica. Por ello es conveniente visualizar previamente al estudio de los tres temas un vídeo en el cual se ven un compendio bastante amplio de muchas técnicas de conformado, tanto de metales como de plásticos, como de madera, vidrio, etc. Algunas de estas animaciones ya se han utilizado cuando se han visto los temas de materiales, pero aquí se puede ver con mayor extensión. En todo caso, si no se quiere ver previamente dicho vídeo, a lo largo de estas unidades, en aquellas técnicas que se encuentren en dicho vídeo, se pondrá una leyenda al pie del vídeo en el cual nos dirá el nombre de la técnica de conformado y el minuto en el que se puede visualizar en el vídeo que estamos nombrando. Por lo tanto, se puede parar este vídeo y pasar a visualizar el minuto y segundo exacto que se indica. Bueno, pues vamos a empezar ya con el tema. Al principio nos habla de las tecnologías de fabricación. Nosotros, al obtener una determinada pieza, partiremos siempre de un material en bruto, determinado material que elegiremos según sus propiedades, y queremos conseguir la pieza elaborada. La forma final de la pieza debe de tener unas condiciones que son, principalmente, debe estar lista para ser montada en un conjunto. No hay que hacer retoques posteriores, si no todavía no sería su forma final.
Cuando ya tenga la forma final no necesitará ningún tipo de retoque. Debe de ser fiel al diseño, porque si no es fiel al diseño, pues no encajará en la posición que se desee. Y luego el coste tiene que ser razonable en cuanto al material que se utilice y en cuanto a la energía necesaria para darle forma. Por otro lado, necesitamos que sea una pieza fiable. ¿Cómo conseguimos dicha fiabilidad? Pues utilizando unas técnicas que mantengan las propiedades del material y aparte que el material sea el adecuado. Por lo tanto, a la hora de trabajar tendremos un diseño previo y elegiremos el procedimiento de fabricación más idóneo, el que necesitemos para poder obtener dicha forma. Hablábamos de los tres grandes grupos en cuanto a procedimientos de fabricación, que serían los de sin pérdida de material, que incluyen deformación y moldeo, con pérdida de material, que suelen utilizar o incluir métodos de separación de material o corte, es decir, separación o arranque, y el corte en varias partes. Y luego tenemos los procedimientos mediante unión de piezas, que cada uno de estos puntos se corresponderá con cada uno de los temas. Entonces empezamos con el punto 1, procedimientos de conformación sin pérdida de material. El primer apartado dentro de ellos son procedimientos de conformación por fusión y moldeo. Significa que nosotros vamos a utilizar moldes y por lo tanto necesitamos un material que o se pueda fundir o en un principio sea un material líquido. Podríamos pensar también en resinas plásticas que con la unión de varios componentes termina solidificando. O también materiales pétreos como por ejemplo el mortero, el hormigón, el yeso, la escayola, que no es que se fundan, pero sí que pasan de un estado líquido pastoso a solidificar. De todas formas, en cuanto a procesos de conformación, sí que es cierto que vamos a tener se van a ver con mayor detalle aquellos procedimientos de fabricación relacionados con los metales y los plásticos. En todo caso, en estos casos, en metales y plásticos, sí que se va a proceder al fundido, es decir, deben de pasar a un estado líquido y cuando estén líquidos, pues se verterán en los moldes, solidificarán y ya tendremos la pieza o un paso previo de la pieza. Bien, esta técnica se conoce como fundición o colada. Especialmente se va a utilizar en metales, plásticos, vidrio, cemento. Los moldes, por regla general, van a tener dos piezas. Estas piezas se van a colocar habitualmente, aunque no siempre, una en la parte superior y una en la parte inferior. Los pasos que se suelen seguir son los siguientes. Primero, se diseña la pieza. Segundo, se construye un modelo, normalmente de forma artesanal, con materiales que no sean más cómodos de trabajar. Tercero, se construye un molde. Si la pieza es hueca, en alguna parte se fabrican también los machos. Esto de los machos lo podemos explicar, aquí hay dibujado un molde con sus dos partes, con una forma compleja, y aquí se coloca un macho. Esta pieza se colocaría porque realmente aquí la pieza debe de tener un hueco que aparentemente es cilíndrico. Entonces, si esta parte cilíndrica quedara en el molde superior o en el molde inferior, una vez fundida la pieza, no podríamos sacar los moldes hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, es una parte, digamos, del propio molde, pero que no forma parte de la parte superior ni de la parte inferior. Cuando se retire
la parte superior del molde y la parte inferior, quedará la pieza y el macho quedará en su interior. Lo único que tendremos que hacer es retirar el macho hacia la derecha y con ello habremos conseguido tener ese hueco dentro de la pieza. Entonces estos machos a veces se pueden sacar lateralmente, con lo cual se puede hacer de una pieza sólida, y a veces están en el propio interior. Para ello se tendrá que utilizar un tipo de material que se pueda disgregar, es decir, que se pueda deshacer y al principio se colocó como una pieza sólida, pero luego se retira vaciándolo en trozos para que pueda salir por algún tipo de orificio. Bueno, el paso cuarto sería, con el material fundido, echar la colada por alguno de los orificios para que rellene el hueco. Cuando haya solidificado, el paso 5 será el desmoldeo. Normalmente vamos a clasificar los tipos de moldeo, los métodos de moldeo, según la naturaleza del molde. De ahí tenemos varios tipos. Tenemos moldes permanentes y moldes perdidos. Los moldes permanentes son aquellos que nos van a servir sin modificar para varias coladas. Es decir, vamos a poder hacer una pieza, solidificará, se abrirán los moldes, se sacará la pieza, se volverán a cerrar los moldes, se volverá a hacer otra colada, se volverá... Entonces es un proceso continuo. En cambio, cuando es un molde perdido, significa que por cada pieza que queramos obtener, tenemos que reconstruir el molde. ¿De acuerdo? Vale, otra forma de clasificar los métodos de moldeo es según el método de vertido. Cómo el material fundido se va a introducir en la cavidad del molde. En unos casos será por gravedad, es decir, por su propio peso, y en otros casos será por presión. Es decir, obligaremos, mediante una presión positiva, a que ese líquido se introduzca dentro de la cavidad y ocupe todo el hueco. La elección de un tipo de molde y de un tipo de vertido dependerá de la complejidad de la pieza. Piezas muy complejas nos obligarán a utilizar determinados tipos de moldeo. Por otro lado, la tolerancia respecto a las medidas de la pieza, porque hay que comprender que cuando un molde se calienta, cuando un metal fundido solidifica, hay unas variaciones de volumen, hay unas contracciones y unas dilataciones que pueden hacer variar las medidas de la pieza. Entonces, cuando la tolerancia es muy estricta, posiblemente el tipo de moldeo nos obligue a utilizar unos métodos determinados y no otros que a lo mejor pudieran ser más económicos. También es importante el coste. El coste depende muchas veces de las piezas que vamos a fabricar. Hay moldes que nos permitirán hacer muchísimas piezas, pero son caros de fabricar. Si me piden muy pocas piezas, no tiene sentido, no es rentable fabricar este tipo de moldes, porque no lo voy a volver a utilizar. Entonces a lo mejor utilizo alguna técnica que es más lenta, que me va a costar más en cuanto a mano de obra, pero por otro lado me voy a ahorrar la fabricación de ese molde tan costoso. Y otro elemento, otra característica que nos va a definir el tipo de técnica de moldeo será el acabado superficial de la pieza. Bien, los tipos de moldeo que hemos nombrado son por gravedad y por presión. Vamos a empezar analizando el moldeo por gravedad. El moldeo por gravedad es cuando simplemente se vierte el metal fundido por un orificio y dejamos que por su propio peso rellene todo el hueco del molde. Hay varias técnicas que vamos a ver. Moldeo en arena. El moldeo en arena también se le llama, es un proceso de molde perdido. Cada vez que hagamos una pieza, el molde se destruirá. Se hace con una mezcla de arena pura, de sílice,
con un poco de arcilla para que haya una cierta cohesión y podamos moldearla como si fuera plastilina. Y también se le añade agua para aglomerar la arena con la arcilla. Bien, entonces lo que se hace es, en la parte inferior del molde se va a elaborar un modelo de la pieza que se puede partir en dos mitades. Aunque la pieza es una, se harán dos medias piezas, la parte que irá arriba y la de abajo. Entonces, cuando se va a fabricar el molde de arena, lo que se hace es, se llena un cajón con arena, se coloca medio molde en la parte superior y se presiona con una prensa. El medio molde genera un hueco sobre la arena, además de compactarla, que le da la forma de ese medio molde. A la parte inferior se le colocan también cualquier tipo de canal de alimentación o de salida de gas, es decir, se colocará sobre la arena todos aquellos huecos o tubos que se tengan que dejar para que entre el metal o salgan los gases. Cuando hablamos de gases tenemos que hablar de el aire que ya se encuentra dentro del molde o que se encontrará dentro del molde, que le tenemos que permitir la salida, y también los gases que se generan cuando un fluido muy caliente entra en contacto con otras superficies que muchas veces pueden tener cierta humedad, como por ejemplo el agua que se ha añadido en la arena. A veces esta humedad se va a eliminar y otras veces no, y se generará pues un vapor de agua que hay que eliminar del hueco. Si hay que colocar algún macho, pues también se coloca, como vemos aquí en la imagen, y luego se realiza la parte superior. En la parte superior, que aquí vemos justo al revés, se vuelve a hacer el mismo proceso, se coloca el medio molde, el medio modelo puesto hacia abajo, se colocarán todos los orificios de entrada para el metal o material fundido y orificios para la salida de los gases. A esa pieza, una vez compactada de arena, se le dará la vuelta y se colocará encima de la otra mitad. Una vez la tenemos encima, podemos ver cómo está el medio molde inferior y el medio molde superior. En el medio molde superior están los orificios de salida de gases que se les puede llamar respiraderos o mazarotas, y luego tenemos la entrada del líquido del metal o material plástico fundido que se llama bebedero. Entonces se le coloca un peso y ya simplemente se procederá a introducir por gravedad el metal fundido, que irá introduciéndose al ser líquido dentro del molde, ocupando todo el volumen, y por lo tanto los gases que se encuentran dentro del molde en ese momento irán saliendo poco a poco por los respiraderos. Cuando el material ha solidificado, simplemente tenemos que romper el molde, porque es un molde de arena, está compactada, pero simplemente dándole con un martillo esa arena se disgrega, se deshace. La pieza no saldrá perfectamente o con su forma final, sino que se habrá quedado unido a la propia pieza el metal que quedó dentro de los respiraderos y el metal que quedó en el canal del bebedero. Por lo tanto, eso siempre habrá que eliminarlo, habrá que cortarlo y quitarlo de la pieza terminada. Por otro lado, la arena mezclada con arcilla que se ha utilizado, una vez disgregada, ese material se puede volver a reutilizar. Volvemos a rellenar los cajones con arena y volvemos a hacer el mismo proceso de colocar los medios modelos en cada una de las partes del molde. Es un proceso económico en cuanto a materiales, simplemente es costoso en cuanto a mano de obra, apto para temperaturas altas, todo tipo de metales, pero el inconveniente es lo que estamos hablando, que hay que hacer un molde por cada pieza, y luego que el acabado superficial queda un poco con la granulometría, con la rugosidad de la arena. Luego está el moldeo en coquilla.
Aquí ya no hablamos de un molde de arena que se va a destruir, sino de un molde permanente. Normalmente es un molde metálico al que se le llama coquilla, y entonces, como estos moldes no se destruyen, pues se pueden obtener un número muy elevado de piezas utilizando el mismo molde. No son indestructibles, poco a poco van deformándose, pero tardan mucho, se hacen muchísimas piezas, y entonces esas coquillas, aunque son caras, se rentabilizan si vamos a fabricar muchas piezas, porque además la velocidad a la que enfría la pieza es mucho mayor, con lo cual solidifica antes y puedo reutilizar el molde mucho antes. Al ser el molde metálico, el calor del material fundido se transmite hacia el exterior más rápidamente, enfría más rápido. El acabado superficial es más preciso. El problema es que no es una técnica aconsejable para piezas muy complejas. Para que no hayan deformaciones entre distintas partes de la pieza, lo que se hace es un precalentamiento para que la dilatación sea uniforme. Y luego los procesos que hemos comentado del moldeo, vertido del metal o del material que sea, solidificación y apertura. Se suele utilizar para determinados tipos de metales. Si lo que queremos es hacer acero, que es un metal que alcanza temperaturas mayores o incluso puede pegarse al molde, pues entonces utilizaremos unos aceros especiales. El moldeo a la cera perdida es otro método que se utiliza normalmente cuando las piezas son complejas y también normalmente en piezas pequeñas. Es un método que se utiliza desde muy antiguo. Es un proceso caro por la mano de obra que lleva y por los distintos procesos que utiliza, pero el acabado es muy bueno y no necesita mecanizado posterior, es decir, la superficie ya se queda prácticamente como debe de ser. El proceso necesita un modelo hecho de cera, que puede ser que lo hayamos obtenido con algún tipo de molde elástico. Vamos a ver. Hay elastómeros que nos permiten hacer moldes para piezas complejas, y el desmoldeado es relativamente sencillo en tanto en cuanto podemos deformar el molde y los orificios estrechos estirarlos para sacar la pieza interior. Ahora bien, estos moldes hechos con elastómero no nos van a servir para un material que tiene que fundirse a muy altas temperaturas. Ahora bien, la cera se funde a baja temperatura. Entonces podemos rellenar un molde de una pieza muy compleja, podemos rellenar ese molde que es elástico con cera. Ese modelo en cera lo vamos a colocar dentro de un molde de arena de sílice, similar al proceso que hemos visto de moldeado en arena. Cuando ya tenemos el modelo de cera totalmente relleno de arena, salvo por lo que serían los orificios de entrada y salida de los materiales fundidos y los gases, resulta que lo que sería el orificio del molde lo tenemos relleno de cera. Pues se pone en un horno, en el horno la cera se funde y sale fuera del orificio. Por lo tanto, se nos queda ese orificio con esa forma compleja totalmente vacío. Y a partir de ahí sería un proceso similar al del moldeo en arena. Las técnicas de moldeo por presión y no por gravedad son aquellas en las que se fuerza la entrada del material fundido dentro del molde. Un ejemplo es el moldeo por fuerza centrífuga, en las que normalmente vamos a obtener piezas de revolución, como por ejemplo aquí vemos una pieza de revolución, es decir, que tiene un determinado contorno y si le diéramos la vuelta al contorno tendríamos toda la pieza, pero que sean huecas por dentro. Entonces lo que tenemos es un molde, se echa el material líquido y empezamos a hacer girar esta pieza en varios sentidos, en varias direcciones, con lo cual el material por fuerza centrífuga se irá pegando a las paredes hasta que solidifique, y cuando solidifique obtendremos una pieza hueca que tendrá en su contorno
la forma del molde. Nos dice que son procesos caros porque necesitamos, es un molde que es caro y al mismo tiempo la máquina que trabaja con los moldes también es una máquina compleja. El moldeo por inyección, hemos visto que se puede inyectar plástico y el plástico, una vez está fundido, se va empujando con un husillo, con un tornillo sin fin. Pero cuando hablamos sobre todo de metales que alcanzan altas temperaturas, se suele inyectar con un émbolo, es decir, exactamente a gran escala como sería una jeringuilla. Entonces, lo que se hace es que se tiene un molde de una determinada forma, se vierte el metal fundido dentro del cilindro, el émbolo empuja al metal y el metal se ve obligado a entrar dentro de dicho molde. ¿De acuerdo? Los moldes se denominan matrices, en este caso. Las piezas suelen ser de formas complicadas, pero al inyectar a presión el material ocupa también todos los huecos. No se deja burbuja, no se deja esquinas sin rellenar, etc. Son procesos bastante económicos y se obtienen piezas de gran precisión. Otro apartado, fuera de lo que sería el moldeo, pero sin pérdida de material, sería la conformación por deformación. Es decir, tenemos un determinado material con una determinada forma y vamos a ir deformándolo sin llegar a fundirlo, pero lo vamos a ir deformando hasta que alcance la forma que nosotros queremos. Eso se consigue aplicando fuerzas sobre el material, que deben de superar los límites elásticos. ¿Qué es el límite elástico? Es el límite que separa las deformaciones elásticas de las plásticas. Las deformaciones elásticas se recuperan. Una goma elástica se estira y vuelve a su posición, a su forma inicial. Las deformaciones plásticas son aquellas que permanecen. Por lo tanto, necesitamos deformaciones plásticas para darle forma al objeto. Se puede hacer en frío y en caliente. Desventaja de la deformación en frío, pues que se produce acritud, es decir, aumentamos la dureza del objeto y la resistencia, pero se vuelve mucho más frágil, más difícil darle forma. En caliente, los materiales se deforman mucho más sin que se produzca esta acritud. Estamos hablando de materiales que se pueden fundir, como el vidrio, como los metales, como los plásticos, etc. Por otro lado, la ventaja en caliente es esta, pero la desventaja es que es un procedimiento más caro porque tenemos que hacer un proceso de calentamiento en un horno y hay un consumo importante de energía. Bien, vamos a ver primero unos procesos de deformación en caliente, como son la forja. La forja consiste, cuando es en caliente, primero en calentar el metal y a partir de ahí. Hemos calentado el metal, pero no lo llegamos a fundir. Nos dice aquí, aquí estamos hablando, por ejemplo, del acero, pues a calentarlo a unos 1000 grados. Y a partir de ahí se comienza a golpear. Se golpea con un martillo contra un yunque, la pieza de metal. Y se le va dando forma, se le va dando los golpes en los lugares adecuados para que se le dé forma. Esto sería la forja a mano, pero la forja actual es forja industrial con martillos mecánicos, en los cuales hay un martillo que va golpeando y ejerce unas presiones enormes, presionando las piezas contra el yunque, ¿vale? Aquí vemos un tipo de martillo yunque y aquí otro tipo de martillo yunque, accionado por una prensa. Nos permiten forjar pues distintos metales y los aceros también se forjan, bronces, latones. Aquí hay unos procesos que no vamos a ver específicos de forja. Luego está la laminación, que consiste en pasar entre dos rodillos una determinada lámina de material, con lo cual la lámina de material va a ir reduciendo su espesor. Cuanto vamos a ir poniendo poco a poco rodillos uno detrás de otro, cada vez más cercanos entre sí, con menor distanciamiento, con lo cual la lámina cada vez será más estrecha. También hay algunos de estos cilindros o rodillos que no son totalmente lisos, sino que tienen unas determinadas formas, con lo cual
a la vez que se va consiguiendo un determinado espesor, se le va dando forma. Se le puede dar forma de un perfil, se le puede dar forma de L, de H, de I, que son los perfiles metálicos que se suelen utilizar en construcción. Luego tenemos la extrusión. La extrusión es un proceso continuo en el, como ya hemos explicado, el moldeo por inyección, pero en este caso, en vez de rellenar un molde, y por lo tanto ya no ser inyección, es extrusión. El metal, en este caso, no está fundido, pero sí que se ha calentado. Hay un émbolo que lo empuja y lo obliga a ir deformándose hasta que salga por la boquilla. Y a la salida de la boquilla, pues el material que sale pues tiene la forma de esa boquilla, que puede ser una forma de un determinado perfil, puede ser una barra, un tubo, una H, una L. Necesitamos metales que sean bastante deformables. Entonces nos nombra aquí el plomo, el aluminio, no nos nombra el acero, porque con el acero ya es más complicado hacer este procedimiento. Si quisiéramos sacar perfiles, estaríamos utilizando la laminación, y también se utiliza con los plásticos. La salida de estas boquillas, pues también se le denomina matrices. Luego tenemos la estampación en caliente. La estampación en caliente viene a ser una especie de forja, pero el martillo y el yunque no son planos, sino que tienen una determinada forma, con lo cual al golpear, normalmente en un único impacto, la pieza de metal toma la forma el hueco que se queda entre las dos estampas, la estampa superior y la estampa inferior. Se suele utilizar bastante en chapas de metal, pero bueno, en caliente se permite cualquier tipo de forma. Luego, cuando hablamos de deformación en frío, estamos hablando de que algunas de estas ya la hemos visto. Estampación en frío, además de en caliente, forja, extrusión, y vamos a ver algunas más. En la estampación en frío, el material ya no puede ser de mucho grosor, porque si no, no va a adaptar la forma. Se suele utilizar, como hemos dicho, en chapas. El forjado en frío, bueno, pues es lo mismo que hemos visto, pero sin calentar, con lo cual hay que llevar cuidado con la acritud, por eso habla de piezas pequeñas, porque si no podrían romperse. La extrusión en frío, ya no vamos a conseguir que salgan de un cilindro, sino que vamos a utilizar un émbolo sobre una determinada forma de material. Entonces, cuando el émbolo baja y se introduce sobre ese molde, ese émbolo se llama punzón, pues el material no le queda más remedio que deformarse alrededor del émbolo, tomando la forma del hueco que queda entre el molde y el punzón. Doblado y curvado. Doblado y curvado es lo mismo, la diferencia es cuando el radio de curvatura es muy pequeño se llama doblado, aquí vemos piezas dobladas, y cuando el radio de curvatura es grande, pues se le llama curvado. Aquí vemos cuando la curva es grande, mientras que aquí la curva es muy pequeña. Doblado, curvado. Embutición, cuando utilizamos chapas o láminas de metal, es muy similar, esto es muy similar a lo que hablábamos aquí de la extrusión en frío, pero se utiliza principalmente para chapas finas y entonces la embutición es mucho más sencilla. Y es un proceso bastante rápido. Tenemos piezas con grosores constantes. Por otro lado, hay otro método en frío que se llama estirado. El estirado es prácticamente lo mismo que el trefilado, pero el estirado se realiza con barras más gruesas, se estira y se hace pasar por un diámetro, o sea, un orificio con un diámetro menor que la propia barra, con lo cual al estirar el material va poco a poco entrando, pero se queda con esas dimensiones más pequeñas, con lo cual la barra termina siendo de menor diámetro en este caso, o de menor anchura, pero más alargada. El trefilado es prácticamente lo mismo, se hace pasar por unos orificios cada vez más estrechos, pero
pero aparte se pasa por una especie de poleas o rodillos que van obligando al alambre a estirarse. Se utiliza no para barras, sino para barras muy finas que llamaremos alambres. La diferencia entre estirado y trefilado es que el estirado es para varillas gruesas y el trefilado es para alambres finos. Y ya hemos acabado el tema 1.